Silencio. Cuán bello es el silencio. Cuando logres escuchar el silencio, habrás aprendido el idioma del alma. Hay que aquietar este mundo interior. El silencio es una conquista. No es el ruido externo lo que nos aturde, es el grito de las pasiones. No es aislarse, es desprenderse. El silencio no es un don, sino un fruto difícil. Este silencio físico es apenas un medio para acallar la propia algarabía. El tiempo y el silencio son las cosas más lujosas que se pueden tener hoy. Para poder llegar a las almas, necesitamos silencio. Solo tocaremos el corazón de una persona cuando el entorno se encuentre tranquilo. ¿Sabes, amigo? El mundo sería un lugar más feliz si las personas tuvieran la misma capacidad para permanecer en silencio que la que tienen para hablar. Son muchos los que andan buscando constantemente, pero solo encuentran los que permanecen en constante silencio. El hombre que se complace en la abundancia de palabras, aunque diga cosas admirables, está vacío por dentro. Si amas la verdad, sé amante del silencio. El silencio, como la luz del sol, te iluminará y te librará de los fantasmas de la ignorancia. El silencio te unirá con el propio Dios. Más que cualquier otra cosa, ama el silencio, que habrá de darte un fruto que ninguna lengua humana es capaz de describir. Al principio, hemos de violentarnos a nosotros mismos para permanecer silenciosos, pero luego nace algo en nosotros que nos arrastra al silencio. Si lo logras, una luz inefable te iluminará. Al cabo de un tiempo, una indecible dulzura nacerá en tu corazón y el cuerpo se verá casi obligado a permanecer en silencio. El silencio es oro y la palabra es plata. El silencio es oro cuando no se te ocurre ninguna buena respuesta. Si no tienes una respuesta coherente a lo que te preguntan, es mejor no responder nada. El silencio es mucho más valioso que el diálogo. Es la semilla, y por eso germina. Es la raíz, y por eso sostiene. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. La naturaleza hace crecer sus plantas en silencio, y solo cuando éstas están fuertes asoman su cabeza por encima del suelo. Antes de hablar sobre algo, debemos asegurarnos de conocer bien el tema. Permanece en silencio, o haz que las palabras valgan más que tu silencio. El silencio es el único amigo que nunca te traiciona. Algunas veces, me arrepiento de haber hablado, pero nunca de haberme mantenido en silencio. Nuestras palabras pueden causar efectos no deseados en las demás personas y pueden traernos problemas. ¿Qué es el silencio? El silencio es una fuente de gran fuerza. Permanecer en silencio te hará recobrar tus fuerzas y centrarte en tus objetivos. Dentro de nosotros hay silencio. Un silencio tan vasto como el universo. Y cuando experimentamos ese silencio, recordamos quiénes somos. Al permanecer en silencio y tranquilos, somos capaces de conocernos más. El silencio es recordar que toda palabra tiene un hoy y un mañana. Un valor del momento. Y un alcance en el futuro incalculable. Es recordar que los conflictos se resuelven mejor callando, que no hablando. Es recordar que sería libre hoy, si no hubiera dicho la palabra de ayer. Y que la palabra de hoy
será mi cadena de mañana. Es no quejarse, para no aumentar el dolor de los demás. Es recordar que la palabra lleva en sí misma una parte de la energía necesaria para realizar la idea que encarna. El silencio es el capullo donde la oruga se transforma en mariposa y donde la nube se convierte en rayo. Es concentrarse. Es seguir la propia órbita. Hacer la propia obra y cumplir el propio designio. Y además, el silencio es meditar. Medir. Y pesar. Es la palabra justa. La intención recta. La promesa clara. El entusiasmo refrenado. Y la devoción que sabe a dónde va. Es ser uno mismo, no el tambor que suena bajo los dedos de la multitud. El silencio es interesante, puede mostrar confusión, indiferencia y tristeza. Pero también puede mostrar determinación, confianza y preocupación. Después del silencio, aquello que se acerca más a expresar lo inexpresable, es la música. La música nos sirve para transmitir todos esos sentimientos que no somos capaces de transmitir con palabras. Aquel que no entiende tu silencio, probablemente tampoco comprenda tus palabras. Mantenernos en silencio, a veces es una forma de decir algo, pero sin decirlo. Y las personas que no entiendan eso, tampoco te entenderán si lo dices. No malgastes tus palabras en personas que merecen tu silencio. A veces, lo más poderoso que podemos hacer, es no decir nada. De nada sirve ponerte a discutir con personas que no valen la pena. Porque el silencio es la respuesta de la verdadera sabiduría. La manera más sabia de responder a algo que no tiene sentido, es no decir nada. El silencio interno es el índice de evolución de los seres humanos. Es la primera piedra del templo de la sabiduría. Saber guardar silencio es una de las mayores virtudes que una persona puede tener. La persona más sabia es la silenciosa. Examina sus acciones y júzgalas por ellas. Lo que le da valor a una persona no son las cosas que dice, sino las que hace. El silencio es el elemento en el que las grandes cosas se unen. Este silencio abre las puertas de la iluminación y es una fuente de bendiciones para toda la humanidad. Nunca subestimes la determinación de una persona que se mantiene en silencio. Que una persona esté callada y tranquila, no significa que no tenga carácter. La armonía que experimentáis en el silencio debe permanecer durante el día e impregnar todos vuestros actos. Recuerda esto siempre. Habla por ti mismo y desde ti mismo, o permanece en silencio. Nunca debes hablar en el nombre de otra persona. Todo lo que dices, debes decirlo porque lo piensas y lo sientes así. El que habla, no sabe y el que sabe, no habla. Habla únicamente si lo que vas a decir mejora el silencio. Si no tienes nada importante que decir, es mejor mantenerte callado y disfrutar de la tranquilidad que te brinda el silencio. Aprende a amar y a cultivar. Se manifiestan tal como son, piensan que así están bien, y que los demás tienen que soportarles. Pues bien, esta es una forma de egoísmo muy perjudicial para la evolución y tenemos que tener cuidado. El silencio desarrolla muchísimas y hermosas cualidades. Debemos estar atentos para no molestar a los demás con el ruido, y de esta manera podemos desarrollar numerosas cualidades,
como por ejemplo, la delicadeza, la sensibilidad y la armonía. En lo que a mí respecta, prefiero el vicio silencioso a la virtud ostentosa. Yo personalmente prefiero una persona que hace algo malo para ella, sin molestar a los demás, a una persona que hace un acto de bien y se jacta de ello. El silencio interior es la capacidad de pensar sin cabeza, de volar sin alas, de caminar sin pies, de observar sin perturbar, de escuchar sin interrumpir y de palpar sin crear incomodidad. Debemos aprender de nuestros ancianos, porque fueron educados en las maneras del silencio, y ellos nos transmiten ese conocimiento a nosotros. Así que, observa, escucha, y luego actúa. Esa es la manera de vivir despiertos. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Siempre observa. Primero con corazón y la mente quieta, y entonces, aprenderás. Cuando hayas observado lo suficiente, entonces podrás actuar sin temor. De esta manera aprenderás a desarrollar el arte de hablar, sin perder energía. Cuanto más sabio te vuelves, más a gusto te encuentras con el silencio. Al adquirir sabiduría, las personas nos damos cuenta de que no hace falta hablar todo el tiempo para transmitir lo que queremos decir. Nunca hagas promesas que no puedas cumplir. No te quejes y no utilices en tu vocabulario palabras negativas, porque se producirá alrededor de ti todo lo que has fabricado con tus palabras. Si no tienes nada bueno, verdadero y útil que decir, es mejor quedarse callado y no decir nada. Aprende a ser como un espejo. Escucha y refleja tu energía. Toma un momento de silencio interno para considerar todo lo que se presenta y después toma tu decisión. Así desarrollarás la confianza en ti mismo y la sabiduría. Si realmente hay algo que no sabes, o no tienes la respuesta a la pregunta que te han hecho, acéptalo. El hecho de no saber es muy incómodo para el ego, porque le gusta saber todo, siempre tener razón y siempre da su opinión muy personal. En realidad, el ego no sabe nada, simplemente hace creer que sabe. Evita el hecho de juzgar y criticar. No criticar a la gente tiene una compasión infinita. Cada vez que juzgas a alguien, lo único que haces es expresar tu opinión muy personal y es una pérdida de energía, es puro ruido. Juzgar es una manera de esconder las propias debilidades. El sabio tolera todo y no dirá ni una palabra. El tonto es conocido por su discurso, pero el sabio, por su silencio. Las personas sabias saben cuándo deben permanecer callados, pero los tontos hablan todo el tiempo. Cuando no tengas nada para decir, permanece en silencio. No debemos hablar por hablar. Si no tenemos nada importante que decir, es mejor quedarnos callados. Recuerda que todo lo que te molesta de los otros, es una proyección de todo lo que todavía no has resuelto en ti mismo. Deja que cada quien resuelva sus propios problemas y concentra tu energía en tu propia vida. Ocúpate de ti mismo, no te defiendas. Cuando tratas de defenderte, en realidad, estás dándole demasiada importancia a las palabras de los otros y le das más fuerza a su agresión.
Si aceptas el no defenderte, estás demostrando que las palabras de los demás no te afectan, que son simplemente opiniones, y que no necesitas convencer a los otros para ser feliz. Mantente la mayor parte del tiempo en silencio. Habla solo cuando debas. Y sé breve. Debes procurar hablar solo cuando lo necesitas y decir solo lo necesario. Uno debe aprender a estar en silencio, así como debe aprender a hablar. El silencio es tan importante como la palabra, por eso debes aprender a utilizarlo correctamente. Tu silencio interno te vuelve impasible. El ego tiene la costumbre de hablar todo el tiempo. Practica el arte de no hablar. Toma un día a la semana para abstenerte de hablar, o por lo menos, unas horas en el día. Es un ejercicio excelente para conocer y aprender. De esta manera aprenderás el arte de hablar sin hablar, dejando aparecer la luz de tu corazón y el poder de la sabiduría del silencio. Gracias a esta fuerza, atraerás hacia ti todo lo que necesitas para realizarte y liberarte completamente. Pero, ten cuidado de que el ego no se inmiscuya. El poder permanece cuando el ego se queda tranquilo y en silencio. Si tu ego se impone y abusa de este poder, el mismo poder se convertirá en un veneno y todo tu ser se envenenará rápidamente, perdiendo la paz. Quédate en silencio, cultiva tu propio ser interno. Respeta la vida de los demás y de todo lo que existe en el mundo. No trates de forzar, manipular y controlar a los otros. Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son, o lo que pueden ser. Recuerda que el silencio es inteligencia. Silencio quiere decir que has puesto a un lado los pensamientos, los deseos, las memorias, las fantasías y los sueños. A veces, es mejor hacer silencio y sonreír. El silencio y una sonrisa pueden sacarnos de cualquier situación complicada que tengamos. Mientras más en silencio puedas permanecer, más serás capaz de escuchar. Si dejamos de hablar y prestamos atención a lo que dicen las personas de nuestro alrededor, aprenderemos mucho sobre ellas. El silencio se puede escuchar. Y cuando lo escuchas, hay un entendimiento inmediato. Entender las palabras y escucharlas es muy simple. Cualquiera puede hacerlo, solo se necesita un poco de educación sobre el lenguaje. Pero se necesita una transformación tremenda para escuchar al silencio y entender el silencio. El silencio tiene que surgir de tu ser mismo. Hay dos tipos de silencio. Uno es el que cultivas. El otro es el que llega. Tu silencio cultivado es la bulla reprimida. Se puede lograr con la práctica, pero es como sentarte encima de un volcán que puede estallar en cualquier momento y por cualquier cosa. Esto no es verdadero silencio, sino un silencio forzado. El silencio que se origina de tu ser mismo, el que no se impone ni desde afuera, ni desde adentro, es el silencio que llega. Este silencio surge desde adentro hacia afuera. El silencio que nace así, es tan grande que puede contener las palabras y puede contener el habla. Nada puede perturbarlo, es un silencio que no tiene miedo de las palabras. La ausencia del habla no es mi silencio. El silencio es una presencia. Te puede hablar. Te puede cantar. Tiene una energía tremenda. No es vacío, es una realización.
El verdadero silencio no es el silencio del cementerio, no es el silencio de la muerte. Es el silencio de la vida, un silencio pulsando con la vida, que al pulsar es positivo y afirmativo. Es un gozo. No es la ausencia de la preocupación. Es la presencia del éxtasis. Uno puede escapar y lograr un cierto silencio, pero solo será una ausencia de tensión, que no es nada especial. El silencio verdadero tiene que existir en la plaza del mercado, en la multitud. Cuando nada te distrae, cuando nada te perturba, estás centrado y en silencio. No escapes, no busques el silencio en el aislamiento o en lugares solitarios. Puedes llegar al silencio, puedes ser meditativo dentro del mundo. Aprende el silencio con tus amigos, tu pareja o tu familia. De vez en cuando, siéntate con ellos en silencio, sin chismear, sin hablar. Deja de hablar, pero no solo afuera, acaba con el monólogo interior. Siéntanse y no hagan nada, solamente escucha. Deja de pensar innecesariamente sobre cosas innecesarias. Dejando de pensar lo inútil y te ahorrarás tanta energía. Cuando llegas a lo esencial, solo queda el amor. Y cuando tu corazón es solo amor, puedes entrar al centro mismo del silencio. La rabia, la codicia y la lujuria son cosas no esenciales para la vida. Son parásitos que te están explotando. Si tu silencio crece, tu amabilidad y amor crecen. Tu vida se transforma en una danza de momento a momento, en un regocijo, es una celebración. La sabiduría viene al aquietarse. Solo mira y escucha. No hace falta nada más. Aquietarse. Mirar. Y escuchar activa la inteligencia. Escucha al silencio. Cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Cuando pierdes contacto contigo mismo, te pierdes en el mundo. La quietud es tu naturaleza esencial. Cuando quiera que haya silencio a tu alrededor, escúchalo. Préstale atención. Escuchar el silencio despierta la dimensión de quietud dentro de ti, porque solo la quietud te permite ser consciente del silencio. Observa que en el momento de darte cuenta del silencio que te rodea, no estás pensando. Eres consciente, pero no piensas. Mira un árbol, una flor, una planta. Deja que tu conciencia descanse en ellos. Permite que la naturaleza te enseñe la quietud. Cuando miras un árbol y percibes su quietud, tú mismo te aquietas. El silencio ayuda, pero no es necesario para hallar la quietud. Cuando aceptas profundamente este momento tal como es, estás sereno, estás en paz. Presta atención a la pausa. La pausa entre dos pensamientos. Al espacio entre las palabras de una conversación. Entre las notas de un piano. O al espacio entre la inspiración y la expiración. Préstale mucha atención y observa cómo te sientes. La verdadera inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución a los problemas. El silencio es la esencia de todas las galaxias. De las hojas de hierba. De las flores. Los árboles. Los pájaros. Y de todas las demás cosas del universo. La quietud es la única cosa de este mundo que no tiene forma.
Cuando miras un árbol o un ser humano en silencio, ¿qué está mirando? ¿Estás mirando algo más profundo que la persona o el árbol? La conciencia está mirando a su creación. En la Biblia, dice que Dios creó el mundo y vio que era bueno. Eso mismo es lo que tú también ves cuando miras sin pensamientos, sin juicios. Sabiduría es lo que más necesita la humanidad en estos momentos. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde se encuentra? La sabiduría viene cuando uno es capaz de aquietarse. Solo mira, solo escucha. No hace falta nada más. Aquietarse, mirar y escuchar. Si no puedes hablar con la verdad, es mejor callar. Cuando el orgullo o el ego no te dejen comunicarte con libertad, tranquilidad y naturalidad, mejor permanece en silencio. Si vas a hablar dominado por el ego, el orgullo, el miedo o la ira, mejor no interrumpas la belleza del silencio. Solo las palabras pronunciadas con tranquilidad y naturalidad tienen la virtud de enriquecer el mundo. El silencio no tiene por qué significar cobardía. A veces, es prudencia. Y otras veces inteligencia. Quien permanece conscientemente en el silencio, fluye conscientemente con la vida. Si paseas, pasea. Si cocinas, cocina. Si comes, come. Si ves la tele, ve la tele. Si lees, lee. Si escribes, escribe. Si meditas, medita. Si estás tumbado, permanece conscientemente tumbado. En el silencio se escucha la verdad. Depende de cada uno aceptar o no, de introducir silencio en nuestras vidas, e ir apartando el ruido por el que habitualmente se está rodeado. Para saber estar acompañado, se ha de aprender a estar en soledad. Para saber escuchar, se ha de aprender a permanecer en silencio. Y para empezar a escuchar, hay que callar. Si no estás a gusto cuando estás contigo, ¿cómo vas a proyectarlo cuando estés en compañía? Las personas pueden citar mal tus palabras, pero no pueden citar mal tu silencio. Por eso, ante determinadas personas, es mejor quedarse callado. Para no sentirse incómodo con los demás, has de estar cómodo, tanto en silencio como en soledad. Permanecer en silencio ayuda a profundizar y a escucharte más clara y profundamente, reconociendo la inconsciencia y así llegar a superarla. La mente teme a la aceptación, a la quietud, pues ella no puede sobrevivir. Por ello, prefiere apegarse al sufrimiento para permanecer activa, atrapada en el tiempo. La soledad y el silencio son dos comunicadores intensos y beneficiosos, pero la mente los evita y rechaza porque se siente incómoda ante ellos. El silencio habla. Si permaneces en silencio, todo se percibe más intensamente. En silencio se perciben cosas que de otro modo no se perciben. En silencio se escucha más intensa y claramente. Cada experiencia te habla, cada momento, cada instante de silencio. Para percibir más intensamente el mensaje oculto que está más allá de las palabras, aquello que está envuelto por la verdad del silencio, se ha de permanecer en silencio, fluir con él en sintonía. El silencio de los oídos, no es el de la mente. Si detienes tu río de palabras, podrás estar en silencio en medio de los habladores.
Cuando el silencio interior está y fluye, el ruido exterior no lo altera. Al no tener necesidad de expresar algo, al no haber inquietudes, no hay necesidad de hablar. Yo permanezco en silencio durante gran parte de los momentos del día. El silencio es muy bello, es la música con la más intensa melodía. El silencio llega de forma natural. No forzado. No buscado. Ni necesitado. Las personas sabias observan todo en silencio, intentando entender la esencia de las cosas. Ven el mundo con los ojos del corazón. Soy Jorge. Te daré un consejo. Si quieres, puedes probar a introducir el silencio en tu vida. Un rato antes de dormir, al despertar, o cuando consideres oportuno, y con la menor cantidad de ruidos alrededor, concéntrate en la respiración. Inspira por la nariz profunda y lentamente, y expira por la nariz lentamente. Hazlo hasta que sientas la relajación del cuerpo y mente. La relajación contribuye a mejorar el estado físico, mental y anímico. Una mente meditativa es silenciosa. Cuando el pensamiento, con todas sus imágenes, palabras y percepciones, ha cesado, has llegado a esta mente meditativa, que es la mente espiritual. Yo solo tengo un confidente, y el silencio de la noche. El silencio es el templo donde la conciencia habla. Mil gracias. Deseo que tengas una vida llena de sabiduría y silencio interior.